Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde usted se encuentre en cualquier parte del mundo. Somos el Misterio Verdad Prohibida. Hoy les queremos compartir un tema muy interesante, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que de ser posible engañarán incluso a los escogidos. Mateo 24:24. La Santa Palabra de Dios nos advierte que además de la apostasía habrá falsos cristos y falsos profetas, y también nos dice que estos malvados harán señales y milagros, porque el ministerio de iniquidad ya opera, solo espera que hasta que sea quitado de en medio de él, que ahora lo detiene, y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, aquel cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, y por causa de esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. Según de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 7 al 12. Analicemos esta palabra que nos llama la atención: misterio de iniquidad. En el griego la palabra misterio es la palabra 3466, que se pronuncia como musterión, un misterio. O sea, misterios, una doctrina del misterio o secreto. En cambio, la palabra iniquidad viene del griego 458, que dice anomia, iniquidad. O sea, una maldad, un desorden. Otra definición sería ilegal, es decir, violación a la ley con toda maldad. La pregunta más delicada de todo este estudio, sobre los milagros que se miran en las iglesias, en las telemaratónicas, tenemos que hacernos tres preguntas. ¿Son ciertos estos milagros? ¿Quién es el autor que está detrás de estos milagros? ¿Existe algún peligro además de los milagros que hacen estos falsos apóstoles? Mucho antes de conocer al Señor Jesucristo, acompañé a varios compañeros de trabajo y amigos a ir a encuentros cristianos y conciertos de artistas pseudocristianos en varias campañas evangelísticas. En una noche de sanación y milagros de un pastor de una iglesia de aquí local de Honduras y de un cantante internacional cristiano, una noche, un viernes, asistí a una de esas congregaciones de milagros y sanaciones y de conocer la palabra. Era en uno de los estadios de nuestra ciudad, Tegucigalpa. Resulta que después de 3 horas de música, después llegó un pastor, el que estaba, uno de los que estaban organizando, eran varias iglesias, pero un pastor general los reunió, dio una conferencia de 1 hora y media. Después vino este pastor, trajo al cantante, cantó el cantante famoso. Después volvió el pastor a hablar otro sermón de 1 hora y pidió a toda la gente que estaba enferma, que quería un milagro, que pasara al frente. Resulta que en uno de los personas que asistieron, de los que estaban pidiendo un milagro de sanación, iba un muchacho, un señor en silla de ruedas. Lo que me llamó la atención es que yo lo conocía. Y este señor fingió ser una persona paralítica. En la reunión, este señor vino y fingió y pasó al escenario y dijo que desde pequeño estaba enfermo de esa enfermedad. Y el pastor vino y hizo una oración, pidió que se sanase y adivinen, el compañero o vecino mío de la colonia, que estaba fingiendo ser inválido, empezó a caminar y a gritar encima del escenario. Y toda la gente aplaudiendo y todo eso. Yo lo reconocí cuando se paró. Ya terminé de la conclusión. Sí, es mi vecino. No sé qué onda anda haciendo aquí en estas cosas. Porque él hasta ateo era ese muchacho y él ya murió. Es algo triste. Esa noche regresé a mi colonia, a mi casa. Y 2 meses después, en una pulpería cerca de mi casa, encontré a este compañero, a este vecino mío de mi colonia, y le pregunté: hey, brother, ¿y vos por qué andabas fingiendo ser inválido? ¿Y qué pasó? Este muchacho me contó la historia. Me contó la historia de quién fue que lo contactó, de qué iglesia lo contactaron, cuánto le pagaron y todo eso.
Comprendí esa noche que muchos de los milagros que suceden en la televisión no son reales, en esas telemaratónicas que se ven. Sin querer, en un medio famoso de Estados Unidos, miré cómo un noticiero, uno de los más grandes de Estados Unidos, estaba denunciando los falsos milagros de las campañas evangelísticas de Benny Hinn y otros pastores, Copeland y otros famosos pastores de Monroe, de Estados Unidos. Es algo triste. La mayoría de esos milagros de sanación no son reales y la gente lo tiene que entender. Pero Dios sana, claro que sí. Dios tiene el poder de sanar a muchas personas cuando Él quiere. Me pasó una Navidad que acompañé a una compañera de trabajo a un hospital de emergencia, a uno de los famosos hospitales privados de aquí de Tegucigalpa. Y resulta que el hermano de él había sido asaltado. Le habían pegado al pobre muchacho, como decimos aquí en Honduras vulgarmente, en el vulgo, 7 disparos, de los cuales 4 de ellos eran bien delicados, estaban los tiros en órganos importantes de su cuerpo. La familia de este muchacho, ella y su familia, durante la operación que le hicieron a su hermano, no dejaron de orar. Y resulta que la doctora, después de 3 horas o 4 horas de intervención quirúrgica, la doctora dijo que todas las balas habían sido extraídas sin ninguna complicación, aunque eran partes delicadas de su cuerpo, varias balas. Resulta que su hermano se recuperó, en menos de 2 meses le dieron una alta y se recuperó. La misma muchacha, compañera de nosotros de trabajo, nos contaba su testimonio, que decían los doctores que no le daban fe de que iba a sobrevivir a la operación, y el muchacho sobrevivió. Ahí comprendí que Dios sana, no como los embusteos estos que fingen ser sanadores en sus campañas evangelísticas. Y me he preguntado varias veces, y yo no creo que solamente yo me he preguntado esto, sino que mucha gente en el mundo, ¿por qué no van estos falsos predicadores que dicen que sanan? ¿Por qué no van estos pervertidos del evangelio, que pervierten el evangelio, a los hospitales y sanan a todo ese montón de gente que necesita un milagro? Sencillo, no son sanadores, no tienen el don de sanación. Dios hace milagros y los está haciendo alrededor del mundo. Dios sana sin necesidad de que estos herejes, mentecatos, falsos predicadores le ordenen a Él. Recordemos que Dios es soberano, no necesita de nadie. Hay un versículo que me ha impactado en la Biblia, que es de Deuteronomios 32:39. Ved ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. En ese verso Dios está diciendo que Él es soberano. Él tiene misericordia de quien quiere. Él sana si Él quiere. Él hiere a la persona que Él es soberano con toda su creación. Lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes es aceptar la voluntad de Dios. Nosotros, los hijos de Dios, y todas las personas que me escuchan, deben de entender que todo pasa por un motivo, una razón, una circunstancia. Aún lo malo en nuestras vidas, Dios tiene un propósito en nuestras situaciones difíciles. Me van a salir algunos predicadores del evangelio de la prosperidad, esos que hablan de bendiciones, de pactos, esos que hablan de que tenemos que orar con Dios, pactar, proclamar, exigirle a Dios que cumpla nuestros caprichos, que tenemos que tener fe para que las cosas sucedan. Señores, Dios es soberano. Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y estos, con su ideología de prosperidad, con su ideología de que Dios es nuestro mandadero, tergiversan las escrituras con sus actitudes. El mismo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, vino y cuando oraba, Él muchas veces expresó: hágase tu voluntad y no la mía. El mismo Jesucristo oraba: hágase tu voluntad y no la mía. Pero el evangelio de la prosperidad nos enseña lo diferente, que Dios es nuestro mandadero y tiene que cumplir nuestros caprichos.
Este asunto de milagros de sanación, muchos amigos míos que asisten a estas iglesias carismáticas, no, la mayoría de ellos yo les pregunto, ¿y los milagros son verdaderos? Ellos mismos confiesan de que la mayoría de estos milagros son como pasajeros, porque ya después a los meses vuelven las personas con sus problemas, con sus malestares. En cambio, es algo que sí he notado, hay bastantes milagros financieros por todos lados. He podido encontrar cantidad de testimonios de personas cercanas a mi persona y a mis amigos que han participado de pactos monetarios, y algunos han sido bendecidos con contratos, con nuevos trabajos, ganando sueldos exagerados. Hay gente que le ha depositado dinero hasta por error, han ganado la lotería, un montón de cosas. Cuando les hago algunas preguntas sobre quién les dio el dinero, descubro que se afanan en amar más al dinero que a Dios. He conocido el caso de muchas personas que hasta dan más del 40% de lo que reciben de sus negocios e inversiones con el propósito de recibir más dinero. La misma Biblia nos dice en Proverbios 23, del 4 al 6, no se afanen por hacerse rico, sean prudentes y desistan. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque serán alas. Es lo que dice Proverbios 23, del 4 al 6. Han cambiado a Dios los cristianos por la riqueza. No cabe duda que estos milagros financieros o algún otro milagro de sanaciones es Satanás el que está detrás de todos estos milagros. Satanás da dinero a aquellos que han cambiado a Dios por las cosas del mundo. Muchas personas han caído en el afán de amar a dinero y las cosas de este mundo. Están deseosos de tener cosas, lujos en este mundo. Y esto hace que aparten su corazón a seguir a Dios. Recuerden, el mismo Satanás le dijo a Jesús, si me adoras, todas las cosas del mundo te daré, todos los reinos de este mundo te daré. Satanás ha trabajado astutamente y finamente para que la gente desvíe su corazón y su mirada en Jesucristo y su santa palabra. Satanás ha desviado a los cristianos a dejarlo de amar. Hoy los cristianos creen que Dios es un cajero de milagros y que debe obedecer nuestros caprichos. Ahora los creyentes no quieren aceptar la voluntad de Dios. Por culpa de esos farsantes que hablan de la prosperidad, han denigrado a Dios, convirtiéndolo en un genio cumplidor de deseos. Es por eso que muchos creyentes ya no desean predicar, lo miran como algo sin valor. Es por tal motivo que muchos creyentes, con tal de estar bien económicamente, de salud, se han olvidado hasta de leer la Biblia. Ahora solo les alimenta los mensajes motivacionales que sus pastores les dan en las reuniones. Hoy, el 95% de los creyentes en el Evangelio no quieren que Cristo venga, porque aman más las cosas del mundo. Su corazón ha sido desviado por el falso Evangelio que hace milagros. Solo pueden aceptar en su vida aquellas cosas que pueden ver, tocar, sentir, y están afanados por vivir vidas placenteras en casa, tener un buen trabajo, vivir cómodos, tranquilos. Satanás los ha adoctrinado a creer en solo aquellas cosas que pueden ver, tocar y disfrutar. No les interesa lo eterno, solo las cosas de este mundo. Los cristianos ya no creen en el sacrificio de Cristo y vivir una vida piadosa. Ahora la moda es pagar en pactos para recibir milagros, y los milagros financieros son los más importantes. Estimado Radio Escucha, Satanás es el autor de estos milagros, y algunos creyentes dirán, ¿de dónde saco esta conclusión? La misma Biblia nos dice que Satanás puede hacer milagros. Recordemos que los milagros que hace Satanás son limitados y solo con el consentimiento de Dios. Recuerden lo que le pasó a Moisés y Aarón cuando llegaron donde el faraón para decirle que dejara a su pueblo Israel libre. Dios utilizó a Moisés para demostrarle al faraón que él existía. Vino Aarón, extendió su vara, la vara se convirtió en serpiente. El faraón llamó a sus sacerdotes o brujos que enfrentaran a esa serpiente. Vinieron 2 sacerdotes, pusieron 2 varas y esas varas se convirtieron en serpientes. Satanás, aunque muchos pastores hoy niegan que existe la brujería y todas las cosas, Satanás hace milagros. Y con esos milagros está llevando a muchos al infierno. Dios permitió que este faraón y sus sacerdotes
tuvieran el poder de convertir esas dos varas en serpientes. La serpiente de Aarón mató a las dos y se las devoró. Le demostró al faraón que él es más grande que cualquier poder que él haya tenido a través de Satanás. Cada milagro que hace Satanás tiene un poder limitado. Dios es el único que tiene poder ilimitado. Dios permitió que pasara eso con los brujos del faraón. En Éxodo 7, del 10 al 12, esta es la historia para los que quieran buscarla. Satanás hace milagros para desviar a aquellos que no quieren creer y confiar en Dios plenamente. Dios permite esta situación para poder identificar a las ovejas de los cabritos. Otra cosa, hay cristianos que después de pactar en las telemaratónicas y ven que sus familiares no sanan de sus enfermedades letales, y al ver que la medicina tampoco ayuda, terminan cayendo en las guerras de chamanes y hechiceros y les pagan para que sanen. Conocí el caso de un amigo de la universidad que dieron dinero a esos canales de telemaratónicas por años para que su madre se salvara de un cáncer. Al ver que no sanaba, después de 2 años y seguía empeorando, aún con medicamentos, lo que hicieron es buscar a un señor satanista que tenía fama de hacer sanaciones en el departamento de Comayagua. Este señor les hizo unas sanaciones, unas cosas de vudú, curubundú, no sé qué era la cuestión. La señora empezó a sentirse mejor. Los exámenes médicos empezaron a salir que el cáncer estaba retrocediendo misteriosamente. A través de esta situación de estos familiares que pagaron a este curandero, a este hechicero, este amigo mío de la universidad, toda su familia dejó de ir a la iglesia. Dejaron de orar, dejaron de buscar a Dios. Y esa enfermedad de su mamá, con ese curandero, los hizo alejarse de Dios. Ya no volvieron a ningún iglesia. Satanás trabaja fino. Los cristianos aman más las cosas de este mundo y su vida en este mundo. Los cristianos ya no quieren estar al lado de Dios. Les cuento que al final la muerte le alcanzó a esta señora. Falleció después de 4 años, que estuvo bien, una mejora que tuvo esta señora una mejora en 4 años. El cáncer estaba casi totalmente desapareciendo y de repente de un paro cardíaco murió. Estimados hermanos, en este mundo tendremos aflicciones y como hijos de Dios no estamos exentos de sufrimiento, del dolor, de pasar por pruebas. Si queremos seguir a Dios, Satanás nos va a poner las cosas difíciles en el mundo. Estimados cristianos, para poder soportar los ataques del enemigo, no es con estar pactando en estas telemaratónicas y creer en milagros de pastores de la prosperidad. Lo que debemos de hacer es creer en Dios, creer en su santa y soberana voluntad. Recordemos una verdad que Jesús dijo, que creyéramos en Él, que no dudáramos en nuestros corazones de que Él ha vencido este mundo. Y el mismo Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. Confiemos en Dios. Volviendo a las 3 preguntas, ¿son ciertos estos milagros? ¿Quién es el autor detrás de todos estos milagros? La mayoría de estos milagros que salen en estas telemaratónicas y en esas iglesias que se tiran al suelo. Miren, si eso fuera de Dios, de tirarse al suelo, hablar en idioma extraterrestre, esos milagros, sucediera en todas las iglesias del mundo. Pero no, Dios es un Dios de orden. Dios ha permitido, como les digo, que estas distorsiones sucedan en las iglesias para diferenciar a los que quieren creer en Él y los que no quieren creer en Él. Mucha gente que se afana en estas iglesias con milagros extraños están cayendo en idolatría. No saben que es Satanás que los está engañando con cosas terrenales y con cosas que solo pueden ver y palpar. ¿Existe algún peligro detrás de todos estos milagros que hacen estos falsos apóstoles? Sí, Satanás quiere que no confiemos en Dios y que nos olvidemos de su palabra. Si usted está en una iglesia que le hablan de milagros, le hablan de pactos, le hablan de jerigonza, le hablan de misteriosos poderes que tumban a la gente al suelo solo con soplarlo encima de su frente. Si solo le hablan de dinero, si solo le hablan de pactos, de prosperidad, huya de esas iglesias. Busque una iglesia que le hablen de arrepentimiento, de salvación y de sana doctrina.
Pídale ayuda a Dios que lo salve de estos vividores. Recuerde lo que está pasando en Israel. Estar siendo rodeado de enemigos. Estamos a punto de que se cumplan 6,000 años de existencia del pueblo de Israel. Maranata, Cristo viene pronto. Visite nuestro blog verdadprohibida.blogspot.com o escríbanos a nuestros correos verdadprohibida@gmail.com, douglas75dsc@yahoo.com.mx. En WhatsApp puede buscarnos en el grupo Verdad Prohibida. En Telegram también estamos como Verdad Prohibida. En YouTube búsquenos también como Verdad Prohibida. Tenemos nuestro podcast en Spotify, Verdad Prohibida HN, y muy pronto ya estaremos en TikTok como Verdad Prohibida HN. Verdad Prohibida es un ministerio independiente de sana doctrina que tiene la meta de dar el evangelio y desenmascarar la maldad que existe en el cristianismo. Verdad Prohibida tiene una meta de predicar a Jesús y su obra redentora, porque en el mundo actual está prohibido hablar de Jesús y en los templos ya no se predica salvación. Si usted quiere ayudarnos, contáctenos. Tenemos nuestro WhatsApp, más 504 99 41 30 30 con Douglas Suazo. Feliz tarde, feliz noche, feliz día, donde quiera que se encuentre. Desde Tegucigalpa, Honduras, estamos transmitiendo para el mundo. Que Dios los bendiga.